Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy habréis visto que el vídeo va a hablar sobre un tema que no está directamente relacionado con el tarot. Yo sé que algunos de vosotros diréis, pero bueno, ¿por qué no estás haciendo tutoriales? Eh, es que últimamente hay alguna serie de cosas que me están viniendo a la cabeza, estoy trabajando sobre ello y a nivel personal, es decir, como tarotista y como persona humana aquí. Y creía que podía ser interesante traerlos al canal porque la verdad es que hay mucha información disponible sobre cómo estudiar tarot, donde yo incluyo mi propio canal, porque también he hecho muchos tutoriales de Marsella y demás, pero creo que se está poniendo muy poca atención o muy poco foco al hecho de cómo se conforma una buena praxis. ¿Por qué me preocupa tanto esto? Porque creo, bueno, todos sabemos que el tarot ahora mismo está teniendo como una especie de resurgimiento, ¿no? Hay muchísima gente interesada en el tarot y el tarot a su vez como disciplina o como herramienta oracular está avanzando muy rápidamente y están introduciéndose muchas nuevas disciplinas dentro del tarot, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que ir acompañado de una serie de tarotistas, que ya los hay, pero bueno, digamos que lo ideal sería que fuera como más en conjunto, de una serie de personas que, bueno, que echan las cartas de una forma distinta a como se ha hecho históricamente. Al menos así lo creo yo. Creo que el tarot debería empezar a acompañar los tiempos en los que estamos, ¿no? Y bueno, ¿qué tiempos son esos? Pues son tiempos donde quizá vamos a pasar de una situación jerárquica, ¿no? Donde, digamos, unos tienen el poder y el conocimiento, a una situación idealmente más horizontal, o al menos debemos pelear un poco para que eso sea así. La era acuariana famosa de la que hablan. Entonces, en un hipotético mundo que queremos construir, donde la información es horizontal y además Internet es un lugar que podría ser un buen ejemplo para ello, ¿no? Porque en Internet no hay jerarquías, hay un montón de información intercambiándose y todas las fuentes o personas están en plano de igualdad, ¿no? Entonces creo que esta plataforma o esta herramienta ayuda mucho al tipo de tarot que podríamos construir. Entonces, en ese tarot horizontal se debe atender mucho al tarotista y se debe atender mucho a cuestiones que van más allá de los significados de las cartas, de técnicas, de prácticas, de tiradas, de sistemas, etcétera, y apuntar un poco más hacia una visión holística de la disciplina. ¿Qué entiendo por visión holística de la disciplina? Un tarot donde eh, se sepa, se sepa historia del tarot, se sepa por qué lugares ha pasado la mancia y se adquiera más disciplina con ello y se le dé un nuevo salto. Ya sabéis que en mi canal yo, por ejemplo, abogo a un uso del tarot o una recuperación, ¿no? de algunas cosas del tarot histórico que creo que vale la pena recordar, ¿no? Como es de dónde viene exactamente el tarot, los arquetipos o las imágenes y la iconografía asociada directamente a los significados, pero un poco para comprender la base, para tener los cimientos, ¿no? Pero bueno, este tarot tampoco debe ser idealizado, porque también es cierto que el tarot original, el que surgió como un juego en Italia en el siglo XV, que luego se desarrolló siglo XVI, siglo XVII, que se expandió por países como Francia, España, etc., cuando se echaba la Buenaventura también era una disciplina muy maniquea. Esto es así. Entonces, maniquea en el sentido de que era muy determinista. Cuando tú te fijabas únicamente en una lectura de imágenes, tú hablabas únicamente de lo que veías literalmente, ¿no? Entonces, si aparecía, por ejemplo, un rey de oros, podía hablar literalmente de que había alguien con dinero involucrado en una situación, ¿no? Es decir, era muy causa-efecto en el sentido de que estaba muy unida la imagen a su significado literal, ¿no? Esto puede ser interesante para obtener información en una lectura,
Pero bueno, el tarot luego evolucionó y en el siglo XVIII, a través de Francia principalmente, empezó a resurgir digamos, un tarot más asociado a otras disciplinas y sobre todo fuertemente ligado a una sensación de conexión con un saber oculto, que es la famosa época dorada del tarot esotérico, ¿no? Que va desde mediados del siglo XVIII más o menos hasta principios del siglo XX. Y donde están pues todos estos grandes, digamos, tarotistas, o al menos los que empezaron a asociarse personalmente con figuras, ¿no?, asociadas al tarot, como Etelia, Levi, Papus y demás, ¿no? Esta gente hizo una conexión ocultista con el tarot y le añadió, ¿no?, algunos saberes tangenciales, como puede ser la astrología, la numerología, la cábala, y eso le aportó más profundidad de significado al tarot más allá de los propios arcanos. Yo siempre he sido de la opinión que el tarot puede explicarse por sí mismo sin necesidad de información externa. Pero bueno, como se dice, cuanto más azúcar más dulce, ¿no? Y aquí depende del gusto de cada uno. Pero bueno, ¿por qué estoy haciendo como este mini resumen? Porque quiero que tengamos una perspectiva, digamos, general para que me acompañéis un poco en mi reflexión. Después de este momento esotérico, trajo cosas buenas, como es una profundización y una multidisciplinariedad del tarot, pero también trajo cositas negativas, a mi parecer. Y es esta sensación de que solo los iniciados pueden acceder a la información, de que tienes que pertenecer a una logia, de que debes ser un Illuminati, ¿no?, o pertenecer a una estructura masónica para acceder a ese saber. Es decir, que el saber es, o solo lo merecen los privilegiados, ¿no? Creo que esta idea es bastante tóxica y es una de las bases o pilares principales del crecimiento del tarot en su rama esotérica. Esto también se puede ver en los tarots que aparecen tarots asociados a personas directamente o a creadores, como puede ser el tarot de Andrew White, ilustrado por Pamela Colman Smith, o tantos otros, ¿no? ¿Qué pasa? A partir de más o menos la década de los años 20, el tarot también empieza con Jung y luego la psicología y demás a asociarse a procesos psicológicos de línea freudiana, ¿no? En este sentido también podríamos ver a algunas figuras actuales como Jodorowsky, ¿no?, donde se utilizan los arcanos como una especie de reflejo psicológico de autoconocimiento. Y finalmente vendría la New Age, que es los años 70, donde los movimientos se dieron principalmente en Estados Unidos, que recuperó el tarot de línea inglesa, el de Andrew White y compañía, más que el, digamos, el histórico, el italiano, el de línea francesa, como puede ser el tarot de Marsella. Ellos recuperaron su línea anglosajona y generaron nuevas barajas y lo unieron al movimiento New Age. Sin embargo, seguía teniendo como este tufillo místico que no acaba de liberar el conocimiento. Creo que es el momento de que esto tenga lugar. Hoy en día hay nuevas aproximaciones al tarot y aparece esto de el tarot como herramienta de autoconocimiento, el tarot, ¿cómo se llama?, holístico y demás, que es donde se hacen propuestas de utilizar el tarot para ir hacia adentro, para entender a través de los arquetipos dónde estoy, quién soy y cuál es la problemática que no consigo ver. Creo que el tarot va hacia ahí. Creo que siempre será positivo mientras no pierda también esa perspectiva holística e histórica de todo lo que acabo de comentar, porque de todas esas épocas o fases se puede recuperar algo que le da profundidad al tarot, ¿no? Que se haga desde este punto de vista hoy en día, que haya propuestas que, digamos, ayudan al crecimiento personal, siempre va a ser positivo, ¿no? Pero nunca debemos olvidar
dónde estamos o desde dónde echamos las cartas, ¿no? Hay un vídeo que seguramente ahora saldrá sobre mi cabeza la información de hace poco que reflexionaba esto, ¿no? sobre desde qué punto echamos las cartas. ¿Y por qué digo esto? Porque el tarot al final es una herramienta oracular para conectar con el misterio, misterio con mayúscula, con todas las letras de mayúscula. ¿Qué es el misterio? El misterio es toda esa información, todas esas leyes de causa y efecto que no podemos explicar con nuestra mente racional o que no encontramos una respuesta desde nuestra mente racional. Hay un librito que se llama, que os lo voy a poner aquí, que se llama Oráculos griegos, de Alianza Editorial, de David Hernández de la Fuente, que es, yo creo que es una especie de tesis doctoral, pero no estoy segura. Este librito no es de tarot y aviso a navegantes, es un libro de historia pura y dura. Yo como historiadora, que a mí me gusta el rigor, esto ya lo sabemos, a mí este librito me va, pero no es un libro divulgativo, es decir, es un libro densito para leer. Pero es muy interesante porque él habla de la tradición oracular en la cultura griega y romana, es decir, las bases oraculares de la cultura occidental. ¿Por qué hablo de esto? Porque de aquellos polvos estos lodos. Quiero decir, seguramente hay muchas otras culturas, como las culturas indígenas en Latinoamérica, también los nativos norteamericanos, las culturas de las islas como Hawái, como, no lo sé, como Australia, donde la tradición oracular sea muy diferente. Pero nosotros al hablar de tarot tenemos que asociarnos a la cultura latina, y la cultura latina viene de Roma y Roma viene de Grecia, ¿no? Por tanto, este libro es muy interesante para entender cómo funcionaba en los oráculos en aquel entonces. La consulta oracular estaba unida de forma indisociable con la realidad. Esto es una cosa que se ha perdido hoy en día. Se ha perdido parcialmente, pero bueno, ahora iré a ello. Los oráculos griegos tenían un poder sociopolítico en su época dorada, más o menos en los siglos IV, III a.C., impresionante. Especialmente el oráculo de Delfos, pero también había oráculos en Delos, en Atenas y en un montón de otros lugares, generalmente asociados a lugares naturales como de una vibración especial. Estos oráculos eran consultados para todo, desde una pequeña discusión doméstica hasta grandes asuntos de Estado, guerras, economía, situaciones personales de reyes, de dirigentes, etc. Hay un montón de anécdotas asociadas a dirigentes o a grandes personajes, incluso como Alejandro Magno, que iban a consultar los oráculos antes de tomar decisiones importantes. ¿Y esto por qué era así? Porque se entendía que el misterio no estaba separado de lo que nosotros vemos y tocamos, es decir, que todo es un conjunto, que hay una corriente interna o un río debajo del río y que esos dos mundos son paralelos y tienen reflejos uno en el otro. Esta necesidad de conexión con los dioses, con los hados, con el misterio, no era tanto para controlar los devenires, sino un poco para entrar en contacto con esa información que no estaba disponible, digamos, en este plano. Esto yo siempre lo digo, pero me parece capital recordarlo, y es que en el oráculo de Delfos, en el templo de Apolo, que era el templo principal de toda la infraestructura que había allí, en letras doradas en el frontón del templo, donde solo podían acceder las sibilas y muy poca gente, es decir, había como una especie de espacio sagrado inviolable, pero bueno, en el portón de ese espacio sagrado estaban las letras de Conócete a ti mismo. Antes de venir a preguntar al oráculo, tienes que saber quién eres, tienes que saber dónde estás, porque si no, no vas a ser capaz de descodificar la información que haya para ti en ese oráculo.
Hay un vídeo de Eugenia, de Euge, de Ruta 17, que antes era Numen Tarot, que os pondré abajo en la descripción del vídeo, muy interesante sobre qué pasa cuando nosotros consultamos al tarot o qué pasa cuando consultamos a los oráculos, y hace referencia a esta historia de Nemo en Matrix, Neo, perdón, Nemo, Neo de Matrix, cuando él va a consultar al oráculo, que es esta escena donde él entra como una especie de cocina súper normal, ¿no? Y aparece una señora que, claro, tú te estás esperando ahí, la gran sacerdotisa, y es una señora que viene a darle un mensaje, y el mensaje no es el que Neo quiere escuchar, es el mensaje que le toca oír para que todo encaje y todo tenga sentido, ¿no? Que es este mensaje que tú no eres el elegido. Y él necesita oír ese mensaje para luego, desde esa posición de falta de fe o de no presión, él pueda desarrollar su propio potencial, ¿no? Hay otra referencia que también quiero nombrar, que es, hay muchísimas, ¿no? Pero ahora que me viene a la cabeza, en la serie Vikings, Ragnar Lothbrok, creo que se llama, ¿no? El dirigente, él tiene un sacerdote oracular en su tribu. Esto también forma parte del día a día, ¿no? Y este tío está ciego porque él solo puede ver el mundo del misterio, ¿no? Y él, bueno, entra allí en su espacio, y claro, obviamente este sí que es totalmente antagónico al Matrix de Neo, ¿no? Es como un espacio lleno de símbolos, de huesos, de calaveras de animales, de plumas y tal, y este sacerdote es como alguien ciego, como lleno de pieles y tal, una cosa como muy orgánica, como casi como muy densa, ¿no? Y además este oráculo siempre habla en clave, ¿no? Habla en código, a través de imágenes, de sueños, como una cosa muy críptica, muy de solo, si estás preparado, eh, podrás acceder a esa información, ¿no? Esta cosa de camino iniciático. El camino iniciático es importante. El camino iniciático hay que tenerlo en cuenta cuando echamos las cartas. Porque sí, nosotros podemos acceder a esa información de forma relajada, pero tenemos que hacerlo desde el respeto y el conocimiento del simbolismo. Los oráculos o la tradición oracular es indisociable del ser humano. Nosotros tenemos una mente racional, una mente simbólica y una mente que busca conexiones. Incluso la persona más agnóstica que podamos ver o conocer, en algún momento ha buscado una señal o una sincronía, en un momento de desesperación. Yo recuerdo tener 18 años, cuando a mí todo esto del tarot ni me iba ni me venía, y el día antes de la selectividad, que era uno de los exámenes más importantes que hay, ¿no?, en tu periodo de juventud para entrar a la universidad, en la universidad yo me recuerdo cogiendo bolas de papel y diciendo, apuntando a la papelera y diciendo, si lo meto voy a aprobar el examen de filosofía. El ser humano es así, buscamos simbolismos, tenemos una mente racional, geométrica, que genera... Si no, mirad, estamos todos rodeados de ángulos rectos, todos son ángulos rectos, todos son cuadrados, todos son cajitas. La naturaleza es orgánica, cambiante, nosotros siempre intentamos clasificarlo todo, ¿no? Incluso es lo que decía hasta la persona como más agnóstica. Siempre dice, vale, si cruzo este río sin mojarme, es que fulanita saldrá conmigo. Si voy caminando por aquí y me encuentro una paloma, significa esto o aquello. O sea, eso también son intentos de conectar con el misterio, aunque sea de una forma no espiritual o no conectada, ¿no?, con una parte más iniciática, ¿no?, como decíamos. Y diréis, pero bueno, Marina, todo este rollo que no tiene nada que ver con el tarot, ¿por qué? Porque, y esta es mi reflexión final, porque creo que es necesario entender toda esta información antes de echar las cartas a nadie, incluso a nosotros mismos. Y no es esta cosa desde donde he hecho las cartas, sino a qué información estoy teniendo acceso, ¿no? Porque si nosotros somos la fuente, nosotros somos el camino, el principio y el fin de todo esto, y nosotros utilizamos el tarot como un reflejo, un espejo o un acceso a información que nos ayude en nuestro camino de experienciar y de aprendizaje, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces el eguito, el ego, tiene que quedar a un lado, al menos parcialmente, porque esto es imposible hacerlo al 100%, ¿no? Pero sí que debemos decir, bueno,
Cuando yo echo las cartas, lo que importa es el mensaje, ¿no? Lo importante es el mensaje. Yo siempre digo esto. Entonces, si yo estoy en esta posición o en aquella, si yo quiero demostrar que estoy conectado o no, todo esto no importa, no es relevante. Lo que importa es conectar con el misterio, ¿no? ¿Qué es el misterio? Bueno, ya veremos, ¿no? ¿Qué es el misterio? O cada uno cree que es una cosa u otra. Pero en el tarot que se está conformando, en este tarot de autoconocimiento, creo que todos estos factores, toda esta herencia, toda esta cosa inherente a nuestra naturaleza de búsqueda de conexión y tal, tiene que estar muy presente. Tiene que ser la base de esta nueva construcción de un tarot mucho más relajado, más humano, pero al mismo tiempo más consciente. Cuando digo consciente lo digo con S, no consciente, consciente. Consciente de dónde estoy, de a dónde voy, de quién soy y de dónde quiero llegar, de qué estoy consultando, desde dónde lo estoy haciendo y para qué y para quién. El uso de las cartas es un servicio. El uso de las cartas es acceder a información y ponerla a disposición de uno mismo o de los otros. Es un acto de amor, es un acto de generosidad. No cabe el ego, no cabe el misterio, no caben las jerarquías. Cabe la generosidad, el compartir el conocimiento y el intercambiar entre nosotros, porque ni tarotista ni consultante están uno por encima del otro. La consulta de los oráculos debe ser siempre desde este conocimiento de conexión profunda entre unos y otros y trabajar para generar un nuevo tarot desde esa realidad. Sí, creo que esto es todo. Disculpadme, el próximo vídeo será sobre un tutorial, pero quería hablar un poco sobre esto antes de continuar con mis vídeos sobre temas un poco más profanos. Y nada, esto es todo. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Espero que tengáis un buen día, un buen fin de semana, un buen mes de junio y felices tiradas de tarot para todos y felices reflexiones sobre esta mancia tan maravillosa. Un beso y hasta la próxima.